Vamos a comenzar leyendo Mateo 7, 21 al 23. Muy cerca ya del final del Sermón del Monte. Mateo 7, 21 al 23. Pastor, ¿pongo la imagen? Sí, después por eso. Sí. Ok, entonces hermanos, leamos esto con toda atención. Miren, aquí hay una solemnidad muy fuerte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Esta es una profecía tuya, Señor, muy seria, por cierto, y necesario que consideremos la seriedad de tus palabras para aquel día. Padre bendito, por favor, danos oídos atentos, un corazón expectante y determinado a obedecerte hasta el final. Así como tú has sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y así nos amaste hasta el fin. Señor, queremos imitarte en esto. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén, Señor. Ok, entonces, hermanos, la palabra es del Señor Jesús y habla de sí mismo. Y menciona a su Padre en relación a la voluntad. Dice, la voluntad de mi Padre. Y se refiere al que hace la voluntad de mi Padre, el Padre del Señor Jesucristo, que está en los cielos. La parte profética es muy concreta. Muchos me dirán en aquel día. Esa palabra muchos ya es muy llamativa. Y lo que sigue hemos digamos, deducido más o menos que se trata de los evangélicos. Porque dice, Señor, Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Eso ya es fuerte, ¿no? Señor, Señor. ¿A quién se le dice Señor, Señor? Sino a Jesús. No profetizamos en tu nombre. Le están conviniendo al Señor. Algo te está fallando aquí, Señor. Nosotros no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre. Están tomando el nombre del Señor. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. La pregunta, hermano, es concreta. Concretísima. Y de muchos. Y el Señor dice en la profecía, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo. Ahora escuchen en esta otra traducción. Dice así, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre. Aquí entra, por ejemplo, la predicación también, no solo profecía, ¿no? Esa profecía predictiva o breve, el mensajero. Pueden ser predicadores, ¿no? Pueden ser predicadores. No comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré,
Nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Ahora, esta palabra malhechores, hermanos, quiere decir lawless. La palabra lawless en inglés quiere decir sin ley. Personas sin ley, o sea, sin la ley de Dios. Han caminado seguramente como cristianos evangélicos, probablemente, puedo ver así. Han caminado como, han vestido a la usanza de ellos en su época. Han hablado las palabras que suelen hablar los evangélicos. Hay una jerga, ¿no es cierto? Es muy común, siempre es así. Y todo eso. O sea, Señor, ¿de qué estás hablando? Nosotros hemos hecho todo esto en tu nombre. Y luego el Señor les dirá: aparte de mí, hacedores de maldad, o sea, hombres sin ley. ¿Qué creen que significa esto? ¿Qué significa apártense de mí? No les conozco. Obradores de maldad. Para ellos, ¿qué significa? Están destituidos, están, hermanos, condenados a la eternidad. No solamente sin Cristo, sino con el correspondiente y justo tormento del que la Escritura habla. Entonces, hermanos, a ver, estaba pensando en esto. Esta sección 7, 21 al 23, muestra quizá las palabras más solemnes que haya pronunciado el Hijo de Dios. Y como tal, con tal solemnidad, exigen, pues, hermanos, nuestra atención más dedicada. Mucha atención. Esto lo digo comenzando conmigo, honestamente. Mucha atención a esta palabra. Pregunto, ¿alguna vez te ha conmovido este trozo de escritura? Mateo 7, 21 al 23. ¿Te ha hecho algo? Pregúntate eso, también. ¿O no? Ojalá que sí, hermanos, a todos. Porque si no nos han conmovido estas palabras, en realidad las hemos negado y hemos prescindido de ellas por ser ofensivas y algo inquietantes. Mejor pasemos a los otros versículos. Grasísimo error. No, esto tiene que interesarnos, hermanos, tiene que interesarnos a todos. Porque si no produce nada, y de aquí a un par de horas estaremos sin efecto de esto, es una alarma muy fuerte que yo tengo que decirlo y la digo: peligro, hermanos, peligro inminente. Pero si creemos realmente que es palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es examinar la porción sin eludir absolutamente nada. Todo cuenta, toda palabra cuenta, toda palabra tiene su peso. Estas palabras son sumamente serias y la única forma de considerarlas de verdad es examinarlas, escuchen esto por favor, examinarlas a la luz del hecho de que llegará el día en que todos los escenarios humanos desaparecerán. Todos los escenarios humanos desaparecerán y nos encontraremos desnudos delante de Él, uno por uno. Cada uno delante de Él, ¿qué haciendo? Rindiendo cuentas. Estas palabras, Mateo 7, 21 al 23, se dirigen a personas conscientes de que tendrán que presentarse delante de Dios para el juicio final. Ahora, otra pregunta vital: ¿tienes esa conciencia? Y aquí obviamente ese no es el único lugar, hay muchos lugares en toda la Escritura de que llegue el día, se llama juicio final, de que daremos cuentas al Señor de nuestros hechos. Eso no puede fallar, palabra de Dios. Entonces es muy serio. Ahora, en ese juicio yo podré arguir: Señor, yo he hecho esto a través de los años, y si yo estaba fuera de foco, me dirá: no te conozco. O como dice el hermano Sproul antes de morir: hermano, si me he equivocado, y el Señor me dice: pues
por favor, retírate, no te conozco. Él dijo así, semejante hombre de Dios. Entonces yo lo lamentaré mucho, 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 pero lo que sí sé es que no crujiré mis dientes, porque el que cruje los dientes ese día es aquel que no está de acuerdo, va a protestar con toda su alma y va a insultar a Dios. ¿Cómo me puedes hacer esto? Entonces es tremendo esto. El cristianismo no es juego, hermanos, no es juego. Tenemos que ponernos muy serios todos. Ahora vamos, este párrafo, Mateo 7, 21 al 23, le continúa, ¿se acuerdan de qué? Al tema de los falsos profetas, de los cuales ya hemos sido, creo, suficientemente advertidos, pero no todo lo suficiente, ¿no? Siempre será necesario volver cada uno a ver la advertencia del Señor con los falsos profetas, que lamentablemente en nuestros días sobreabundan. El Señor entonces toma de nuevo el tema y nos manda muy seriamente otra vez a estar atentos y cuidarnos de ellos. El Señor no considera suficiente una amonestación. Qué bueno es el Señor, hermano. Podía habernos amonestado una vez y punto, pero no. El Señor considera amonestarnos una y otra vez. Hermanos, la amonestación es una característica de la vida cristiana. Si no somos amonestados, algo está mal en nuestra vida cristiana. Si la palabra de Dios no hace el efecto de amonestar, siendo una amonestación, como Mateo 7, 21 al 23, entonces podemos decir, Señor, yo parece que no tengo nada. Y cuánto mejor siempre ha sido y será ser sinceros delante de Dios. Entonces, ahora está aplicando el Señor estas palabras y comienza exhortándonos a entrar por la puerta estrecha, ¿se acuerdan? Un poquito retrocediendo, y andar por el camino angosto. Ahí nos han mandado claramente: entren por la puerta estrecha y caminen por el camino angosto. No quiere que nadie se desvíe, y para que nadie se desvíe, vuelve el Señor a amonestarnos una y otra vez. Donde no hay amonestación, hermanos, escuchen esto, donde no hay amonestación, no hay vida cristiana. No existe la vida cristiana. Ya, por favor, estudien la palabra amonestación. No es agradable, pero es muy necesaria. Seamos amonestados. Y la mejor manera de ser amonestados tú y yo es pues con la palabra de Dios, obviamente. Muy bien, una vez mostrada la sutileza de los falsos profetas en las dos, ¿cómo se llaman? Las dos figuras, las analogías tan notables que hemos examinado. ¿Se acuerdan de las dos analogías que estamos dejando atrás ahora nomás? La primera es pues de los profetas vestidos de ovejas, con piel de ovejas. Y la segunda, ¿se acuerdan cuál es? El árbol malo. Son dos figuras, hermanos, que nos aclaran mucho el panorama de lo que el Señor nos viene diciendo. Son metáforas. Hay que prestar atención a las metáforas. El Señor ahora advierte acerca de lo mismo. Vamos a ver la misma advertencia, pero más bruscamente, por la gravedad y peligro que nos acechan a todos todo el tiempo. Entonces hay un peligro ahí delante de nosotros. El método del Señor es el mismo de todo el sermón. Comienza siempre con una afirmación franca y luego la examina y la ilustra, la aclara y la desarrolla. Esto es lo que tenemos en este párrafo específico, donde dice ante todo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí ya podemos tener una idea de la salvación. ¿Cómo es la salvación? Doctrina cristiana básica, clarísima, fundamental. Salvación por gracia o por obras. Por gracia, ¿no? La salvación es por gracia, hermano. No por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, entonces yo tengo fe en el Señor, como el ladrón de la cruz. Tuvo fe en el Señor y el Señor le dijo: ese día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Punto.
Él no tuvo tiempo. ¿Él hizo alguna obra? ¿Qué creen ustedes? Claro que hizo, antes de morir. Le predicó pues a otro. Revisen la escritura en Lucas. Le predicó a su compañero, bueno, su ex compañero. Muy bien. Entonces, el Señor pasa a ilustrar y elaborar. En la nueva advertencia que nos da, en esta porción de 3 versículos, que empieza con: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, etc. Lo más importante, hermanos, es que tenemos las dos partes juntas. Ahora sí el cuadrito, Víctor. No se debe separar Mateo 7:21 de Mateo 7:22 y 23. Ya, aquí hay una parte no muy fácil de entender. Hay que trabajar un poco con nuestras mentes. Entonces les pido que estudien, como siempre lo vengo haciendo, el texto de hoy para la semana. No se las debe aislar como algunos trataron de hacer, sino que tomamos todos los versículos juntos y los consideramos como la presentación de la proposición del Señor, hablando de aquel día, y la demostración de sus implicaciones. ¿Qué implican estos 3 versículos que los tomamos juntos? A ver, el título que le podemos poner todos a esta porción es: nunca os conocí. Que de por sí es aterrador, hermanos, que un ser humano, habiendo creído que estaba sirviendo al Señor, escuche las palabras: nunca te conocí. ¿Sí o no? Habiendo creído que estaba sirviendo al Señor. Otra cosa es el caso de los impíos, ¿no? Los de religiones falsas, es otra historia. Ahí no creo que haya ni diálogo ni nada, directo al lago de fuego. Pero en el caso de los evangélicos hay un pequeño diálogo: Señor, yo he hecho esto y esto y esto. Y él me dice: de verdad no te conozco, apártate de mí. Hermanos, por favor, temblemos ante esta palabra. Por favor. Totalmente, absolutamente imprescindible. Ahí están los 3 versículos. Ahora, quienes han aislado, esta es la parte, hermanos, que un poquito difícil. Quienes han aislado el versículo 21, lo han puesto a un lado, han leído y todo, y después han agarrado los otros 2, 22 y 23. Han argumentado que en realidad enseña que finalmente lo que importa no es tanto lo que el hombre cree, sino lo que el hombre hace. Imagínense la maldad, hermanos. Han captado otra vez. Quienes han aislado el versículo 21 de esta porción de 3 y se han quedado con 22 y 23, los han separado, hermanos. En realidad, dice, enseña que el que ha hecho esto, finalmente lo que importa es lo que uno cree, no lo que hace. ¿Qué les parece? O sea, es como decir: si yo creo, todo está solucionado. No tengo que preocuparme por nada, no tengo que esmerarme a nada. He creído y soy salvo. ¿Será así? Pero el que cree es pues salvo. Ahora hay que probar si mi fe es real. Ese es el tema. Una cosa es decir yo creo, otra cosa es creer realmente en Cristo. ¿De acuerdo? Esa parte, hermanos, no la podemos perder para todo lo que viene después. Bien. Entonces, son los que presentan la fe y las obras como 2 cosas opuestas. Pero fe y obras no se oponen. Ellos preguntan: ¿acaso no dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Acaso no dijo eso? Sostienen que se subraya la acción. Subrayar la acción. Por eso le dije: hemos hecho esto. 3 cosas grandes hemos hecho. Y luego presentan toda su doctrina de la salvación por obras. Catolicismo romano. Herejía tremenda. Ahora, algunos arguyen esto, se preocupan y hablan todo el tiempo de doctrina.
Pero no es la doctrina lo que importa, sino lo que se hace, es lo que dice. No es tanto la doctrina, sino a ver, ¿cómo vives? ¿Qué haces? ¿Cómo decir eso? No importa la doctrina. Interpretan mal este versículo 21 porque lo aíslan de los versículos 22 y 23. Pero en cuanto uno los coloca juntos, se ve que el objetivo de la afirmación no es el contraste de fe y obras. Porque nuestro Señor en los versículos 22 y 23 dice acerca de las obras. En 22 y 23 dice acerca de las obras lo que dice acerca de la fe en los versículos 21 y 22. Así, hermano. 22 y 23, tómalo. Después 21 y 22. O sea que es una trilogía, 3 versículos que no se pueden separar. Por favor, estudien esta parte para el jueves. Pero no, en este pasaje el mensaje no pretende recalcar las obras a expensas de la fe. Imagínense, hermanos, recalcar las obras diciendo, no importa la fe. O recalcar la fe y decir, no importa las obras, si has creído. 2 crímenes hay ahí, hermanos, haciendo eso. Es algo mucho más grave, hermanos, que esto. Se trata más bien de abrir nuestros ojos, de nuevo, al terrible peligro del autoengaño o autoilusión. Hay un terrible engaño ahí en el aire, que es el engaño llamado autoengaño o autoilusión. Hemos visto, por ejemplo, varias veces diferentes tipos de engaño, pero el peor de todos es el autoengaño. Yo me he engañado a mí mismo si estoy en ese grupo de los que reclaman y a quienes el Señor dice no les conozco. Ahora, esto es lo que preocupa a nuestro Señor Jesucristo y es el mismo tema general del párrafo anterior. En el párrafo anterior, el peligro se consideró en función de ser desviados por falsos profetas, hermanos, debido a su vestimenta de ovejas y al carácter atractivo de su doctrina, a mostrarnos, hermanos, engañarnos con ella y de la manera más sutil. Ese es el trato del Señor con el anterior párrafo. Miren, una vez más quiero repetir esto. En aquel párrafo, antes de esto que estamos viendo ahora, el peligro se consideró en función de ser desviados por falsos profetas debido a su vestimenta, piel de ovejas, y al carácter atractivo de su doctrina tan engañosa y sutil. En este caso, hermanos, por favor no duerman, en este caso, nuestro Señor pasa a mostrarnos lo mismo, pero escuchen esto, ahora no en los falsos profetas, sino en nosotros mismos. O sea que uno es el engaño de los falsos profetas y otro es el engaño mío. Los dos cometen el mismo efecto: destrucción. Ahí está la cosa. Es el terrible pecado del autoengaño o de la autoilusión. O para decirlo en forma positiva, nuestro Señor vuelve a destacar que delante de Dios nada vale sino la verdadera santidad. Nada vale para el Señor sino la verdadera santidad. Hebreos 12:14. El autor de la carta a los Hebreos dice algo aquí definitivo. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es definitivo. Quiere decir que entre fe y obras, entre fe y conducta, hermanos, lo que tiene que primar es la santidad. Con la santidad nadie se engaña. Nadie se engaña. Por eso el que esgrime doctrinas raras en las iglesias, se supone que su vida es extraña, tiene huecos, que en algún momento, tarde o temprano, se van a descubrir. Y si nuestra idea de la justificación por fe no incluye esto, santidad, si no incluye, entonces no es enseñanza bíblica, obviamente.
Justificación por fe, listo, ahora vivamos tranquilos, hagamos lo que queramos. No, hermanos, la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. Por favor. No es enseñanza bíblica eso de santidad, que es vital, pues, hermanos. Si no hay santidad, todo es un engaño, y el engaño más peligroso. Debemos repetir de nuevo que la Biblia hay que tomarla como un todo. Donde habla de fe, tomamos la fe. Donde habla de santidad, tomamos la santidad. Donde habla de obras, hacemos las obras. Donde habla de obediencia, le obedecemos. Todo, no se puede desvirtuar nada, ni sacar nada de la línea de la doctrina de Cristo. Y el Señor en este pasaje simplemente nos pone sobre aviso respecto a que, sea lo que fuere, lo que digamos o hagamos, no podemos estar en la presencia de Dios si no somos realmente aquel día justos y santos. Mi justicia, hermanos, tiene que ser mayor que la de los fariseos, y mi santidad tiene que ser total, hermanos. Un santo va a encontrarse con Cristo, un justo. Si soy justificado, obviamente soy santo. No puedo decir, voy a ser justificado, pero no santo. No se saca nada de la Escritura, porque la Escritura es un todo. Es la enseñanza del Señor Jesucristo mismo, por eso tanta seriedad hay que ponerle. Una vez más muestra lo que significa la verdadera fe, y lo hace de una forma nueva. Veamos. Podríamos decirlo así. Nuestro Señor nos muestra algunas de las cosas falsas y equivocadas de las que los hombres tienden a depender. En eso somos todos frágiles, ¿no? Tendemos a depender de las cosas falsas o de las enseñanzas erróneas de iglesias llamadas cristianas. Como son agradables para el alma, entonces uno tiene a depender de ellas. Dice, pero aquí me han enseñado esto. Pero si usted me ha enseñado esto, hermanos, ¿y quién es uno para enseñar? Pues definitivamente el pueblo tiene que revisar la doctrina del predicador y ser como buenos bereanos, que después de escuchar a Pablo iban a sus casas a estudiar la Escritura para ver si lo que había predicado era veraz o no. Ese es cristianismo. Ustedes revisan lo que yo predico. Pregunto. Nos hace el Señor ahora una lista de cosas equivocadas, ¿no? En el Sermón del Monte hay muchas cosas equivocadas que el Señor señala. Cuidado con esto, cuidado con esto otro, ¿no? Las bienaventuranzas son para los cristianos. Un cristiano exhibe las bienaventuranzas. Eso es lo natural. Ahora, vamos a pasar revista a esta lista. Luego podemos examinar las lecciones y principios generales que se pueden deducir de la enseñanza detallada. Tenemos que enfrentarnos cara a cara con las cosas que nuestro Señor somete a nuestra consideración. Cada vez que el Señor señala un punto, tenemos, hermanos, que enfrentarnos con el Señor cara a cara en ese punto. El gran problema del ser humano, del evangélico, es que escucha algo, dice amén y se retira y olvida absolutamente todo lo que ha oído. Es craso error. Es para que revisemos nuestras vidas. Esto en palabras sobresalientes. El principio general detrás de la enseñanza es que el autoengaño con respecto al alma y su relación con Dios se debe generalmente a que confiamos en falsas evidencias de salvación. Esto merece ser repetido. El principio general detrás de la enseñanza es que el autoengaño con respecto al alma y su relación con Dios se debe generalmente a que confiamos en falsas evidencias de salvación. Al decir falsas evidencias de salvación, estoy dando a entender obviamente que hay evidencias reales de salvación. ¿De acuerdo? ¿Tienes las evidencias? Cuidado que sean falsas, que sean las verdaderas. Esto es para todos. O, para decirlo de otra manera, nuestro Señor nos muestra lo que es realmente posible en la experiencia de un hombre que es finalmente reprobado y condenado. Uno de esos de Mateo 7:21 al 23. Eso es
Eso es lo alarmante. Nos muestra que un hombre puede llegar tan lejos, digamos así, en su vida cristiana de 40 años, lo que fuere, hermanos, y sin embargo estar completamente equivocado. Puede llegar tan lejos en su celo, su trabajo, sus obras, etcétera, y estar equivocado. Es el caso de aquellos de quienes profetiza Jesús para aquel día. ¿No es cierto? Entonces, es ciertamente una de las declaraciones más asombrosas que se encuentran en las Escrituras y debiéramos temblar. Dios a través del profeta Isaías dijo en una ocasión: pero miraré a aquel que es pobre de espíritu y tiembla a mi palabra. Pues es muy serio el asunto, ¿no es cierto? Todos sabemos que después de un culto de domingo viene estar juntos, almorzar o salir, lo que fuere, hermanos, y el peligro está en la puerta. ¿Quién cree que está esperando ahí en la puerta? Alguien para quitar lo que se ha sembrado en tu corazón. Eso es el ladrón. Cuidado con eso. Ahora, la primera prueba falsa en la que muchos descansan es más bien sorprendente. No es sino una creencia correcta. A ver, esto resulta, hermano, paradójico. La primera prueba falsa en la que muchos descansan es más bien sorprendente. No es sino una creencia correcta. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay personas, dice nuestro Señor, de hecho, el Señor Jesús, que me dicen Señor, Señor, y sin embargo nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Eso va con el principio del mensaje. Está en la profecía de Mateo 7. Ahora, tú y yo le diríamos en aquel día al Señor, nos atreveríamos a decirle Señor, Señor. Piensa, y si quieres me respondes, no. ¿Te atreverías a decirle Señor, Señor? Bueno, sigamos. ¿Le diremos a Cristo en aquel día Señor, Señor? ¿Sí o no? Escuchen, esto hay que explicar con cuidado. No critica el Señor a los que le dicen Señor, Señor. ¿Acaso lo está haciendo? ¿Acaso ha dicho no quiero que nadie me diga Señor, Señor? No ha dicho eso el Señor. El Señor ha dicho, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos, para aquel día todos debiéramos estar seguros que le vamos a decir Señor, Señor. ¿Cómo no? Pues ya se entiende hasta aquí o no. No hay contradicción, hermanos. No hay contradicción. Ahora miren esto. Se refiere el Señor a los que poseen una doctrina adecuada respecto a su naturaleza y a su persona, a los que lo conocen, a los que acuden a Él y le dicen Señor, Señor. Él está pensando ahora, el Señor Jesús, en otro grupo que le dice constantemente Señor, Señor, pero tiene una buena conciencia y conocimiento de quién es su Señor y caminan en obediencia a Él. Saben que son regenerados. Esos le dicen Señor, Señor, por supuesto, pues hermano. Por eso esto no es una crítica del Señor a los que le dicen Señor, Señor, como insinuando que no quiere que nadie lo haga. Absurdo, ¿no? Sigamos. Dicen lo que hay que decirle los que dicen Señor, Señor, siendo creyentes de verdad. Creen lo que hay que creer acerca del Señor Jesús. Nuestro Señor no los critica por esto. Lo que dice es que no todos los que dicen eso entrarán en el reino de los cielos. Creo que esto se puede explicar con esta teoría del colegio, de conjuntos. No me acuerdo ya mucho. Una vez un hermano me dijo, con conjuntos se resuelven los problemas. Cuando dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
No está diciendo todo el que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. ¿Entienden? No es eso. Por eso hay que leer, pues hermanos, la lectura nos va a ayudar a entender estas cosas. Hay que leer bastante, no solamente de esto Dios, sino leer la Biblia y libros. Es como decir, por ejemplo, no todo el que toque la puerta puede entrar a este lugar. No todo el que toque la puerta. ¿Qué quiere decir? ¿Que nadie toque la puerta? No. Toquen la puerta y los que tienen digamos, la credencial pasen, los que no tienen credencial no pasan. Esa es la idea. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. ¿Quién entrará? Los que hacen la voluntad del Padre, y esos dicen Señor, Señor constantemente, y aquel día se lo dirán. ¿Está mejor? El aspecto negativo es muy importante. El que no dice Señor, Señor, nunca entrará en el reino de los cielos. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? El que nunca dice a Jesús Señor, Señor, nunca entrará en el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Pero digan, este es el punto de partida en todo este asunto de la salvación. Nadie es cristiano a no ser que diga Señor, Señor. ¿Sí o no? Ahorita lo probamos con una escritura, pero entiendan la declaración. Nadie, hermanos, es cristiano a menos que le diga Señor, Señor. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Pablo dice que nadie puede decir esto, o sea, Señor, sin el Espíritu Santo. Es decir, con un efecto salvífico. Pero muchos lo dicen sin el Espíritu Santo, obviamente sin efecto salvífico. Veamos 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Han oído bien? Una vez más. Por tanto, os digo, habla el apóstol Pablo a los corintios, os hago saber, hermanos corintios, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, escuchen eso, ¿qué cosa más hermosa que un hombre hable por el Espíritu de Dios? O sea, influido por el Espíritu Santo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, no puede maldecir a Jesús. No puede, pues. Está imbuido del Espíritu Santo. Ama al Señor Jesús. Segundo, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Agarremos esto, hermano. Es hermoso, hermosísimo. Ya, ahora, la ortodoxia, tú sabes lo que es la ortodoxia, es la enseñanza correcta, ¿no? Derecha, verdadera. La ortodoxia, o pureza de doctrina también se llama, es absolutamente esencial. Una doctrina impura mata, engaña a las personas. Es esencial la ortodoxia. Tenemos pues aquí no una crítica de la ortodoxia. Esto jamás sería posible. ¿Cómo podría el Señor criticar la ortodoxia? Si Él más bien eleva la ortodoxia, bendice su propia doctrina que ha dado a los hombres por el Espíritu Santo. Se refiere al hecho de que si uno confía solamente en la ortodoxia que posee y domina, se puede condenar. Si uno confía en la ortodoxia que posee, se puede condenar. Ahora vamos a ver por qué. La ortodoxia, que quede claro, hermanos, es absolutamente vital y esencial. En eso no hay duda. A no ser que creamos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios eterno, o el Hijo eterno de Dios, hecho
carne por nosotros para vivir entre nosotros, a no ser que creamos en la doctrina del Nuevo Testamento, de que Dios lo envió para que fuera el Mesías, el Salvador del mundo, y que por esto ha sido exaltado y es Señor de todas las cosas, ante quien toda rodilla se hincará algún día. No somos cristianos. Nadie puede ser cristiano si no cree estos fundamentos. Miren, se los reitero. Creer que Jesús de Nazaret, el hombre que estaba caminando en Nazaret, es el Hijo eterno de Dios. ¿Qué más? Hecho carne, o sea, se vistió de carne por nosotros, para vivir entre nosotros, para llevar sobre su cuerpo nuestros pecados. Si no creemos esta y toda la doctrina del Nuevo Testamento, hermanos, de que Dios envió a su Hijo como Mesías para salvarnos, y por eso ha sido exaltado otra vez cuando resucitó y ascendió, y es Señor de todas las cosas, y toda rodilla se doblará ante Él. Si no creemos todo eso, no podemos ser cristianos. Hay que creer toda la Escritura. Un hueco, una brecha en la doctrina del Nuevo Testamento, hermanos, puede ser un engaño fatal. ¿Okay? Esto también se llama doctrina fundamental, no la interpretación de eventos, que hay diferencias, ¿no? Es otra cosa. Doctrina fundamental. Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Miren la actitud del Señor que fue a la cruz por nuestros pecados. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya, es un mandamiento. El cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Miren qué resumen, qué doctrina, hermanos, aquí, hermosísima, bellísima. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es doctrina. Eso hay que creer, hermanos, y obedecer. Hay este sentir que hubo en Cristo Jesús en nosotros. Debemos creer esto. Ser cristiano significa, en primer lugar, creer ciertas verdades respecto al Señor Jesucristo, o en otras palabras, creer en Él. ¿Qué dice la Biblia de Él? No hay que quitarle ni aumentarle nada. Todo está claro en la Escritura. No hay cristianismo aparte de esto. Hay que creer. Ser cristiano significa que toda nuestra vida, nuestra salvación, nuestro destino eterno, descansen eternamente en el Señor Jesucristo. Toda nuestra vida, ¿en quién va a descansar? Reposar siempre en el Señor Jesucristo. Por esto, el verdadero cristiano dice: Señor, Señor. Este es el contenido de la afirmación. El verdadero cristiano constantemente dice: Señor, Señor, porque lo hace por el Espíritu. ¿Cuánta gente pretendiendo dirigirse al mismo Señor lo dice sin el Espíritu Santo? Ahora, el verdadero cristiano dice: Señor, Señor. No quiere decir simplemente pronunciar las palabras adecuadas y bien pronunciadas. Indica que creemos que estas cosas son así. No, indica que creemos en estas cosas cuando las decimos. Cuando digo Señor, implico lo que quiere decir es el Señor, pues. Por eso aquí me acuerdo de un consejo sabio: cuando te acerques al Señor para orar, acércate con confianza y con temor. No puedes acercarte con solo confianza. Se puede volver confianzudez y puedes faltar al Señor. No solamente es temor, porque el temor te puede apabullar. Es confianza en el Señor que me salvó, y temor porque es el Dios todopoderoso que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y a quién voy a rendir cuentas? Las dos cosas. ¿No? ¿Acaso no hemos oído a los que gritan al Señor?
Señor, que yo he pedido esto y no has hecho, y mandan cosas, y te pido que, ya no es te pido, te exijo en realidad, ¿no? Te exijo esto y el otro. Pero lo alarmante y aterrador en lo que nuestro Señor dice es que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los que entran en el reino de los cielos, ¿lo dicen o no lo dicen? Señor, Señor. Los que entran al reino de los cielos, le dicen, ¿no? Lo dicen. Pero no todos los que lo dicen entrarán. Dice ese hermano. ¿En qué grupo estamos? Por favor, ese llamado. ¿En qué grupo estamos? Es evidente que esto debería hacernos detener para reflexionar. Personalmente, y después con mis hermanos, mi familia, en mi casa. Santiago, en su carta, dice lo mismo. Nos advierte que tengamos cuidado de confiar solo en que creemos ciertas cosas, diciendo de una forma más bien sorprendente las siguientes palabras en 2.19. En 2.19. No es solo creer que es correcto lo que creo, hermanos, es más que eso, es avanzar sobre esa fe en acciones de obediencia. Entonces, Santiago 2.19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Bien haces. También los demonios creen, también creen. ¿Quién podría decir eso? La Escritura dice que los demonios son creyentes. ¿Sí? Creen lo que nosotros. Son inteligentes. Satanás conoce la doctrina de punta a punta. Creen eso. Y tiemblan, hermanos, porque saben ya su juicio. O sea, no se trata de saber las palabras correctas, se trata de, hermanos, hacerlo por el Espíritu Santo. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Hermanos, sobre este tema se llama falsa paz. La falsa paz. Cuidado nos atrape la falsa paz. Si yo creo y tranquilo y descanso. No, hay que buscar al Señor, hermanos queridos. Es muy serio. Creo que se va a dividir en tres partes. La primera, hemos acabado con la declaración de Santiago 2.19. También los demonios creen y tiemblan. ¿Okay? Saben de lo que se trata, pero tiemblan. ¿Por qué? Porque conocen su final. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, hermanos. Amén y amén.